Si no naces de nuevo, no podrás entrar al reino de Dios. Ese es en sí el mensaje que queremos comunicar hoy. Y como siempre nos vamos a basar en la Escritura, la palabra de Dios, no en nosotros, sino en la palabra de Dios. Juan 3, capítulo 3, verso 3 al 5, son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Un hombre, un ilustre maestro de Israel llamado Nicodemo, vino al Señor Jesús de noche y le vino a preguntar al Señor Jesús muchas cosas, porque él entendía que Jesús no era cualquier cosa, no era un hombre común y corriente. Él mismo lo dijo, que lo que el Señor Jesús decía y hacía no lo podía hacer nadie si no estuviese Dios con él. Y él era un hombre muy entendido en la Torá, o sea, en la palabra de Dios del Antiguo Testamento, en las profecías, y él sabía que el Mesías iba a venir, y él entendió que podía tratarse del Mesías. Por eso vino a buscarlo de noche, no por cobardía. No, 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 vino de noche porque era un hombre inteligente y quería escuchar con atención, sin interrupción, al maestro de maestros. Y de veras que gloria a Dios porque ese mensaje que recibió lo salvó para siempre, porque así lo vemos. Nicodemo fue salvo por ese mensaje del Señor Jesús, hizo caso al mensaje del Señor. En otras palabras, estas palabras las dijo el Señor Jesús a Nicodemo y quedaron escritas para siempre, que sin el nuevo nacimiento no se puede entrar al reino de Dios. Bueno, leamos el texto bíblico en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Palabras gloriosas. Sin el nuevo nacimiento, nadie puede entrar al reino de Dios. Palabras del Rey de Reyes y Señor de Señores. Palabras del Redentor de la humanidad, Yeshua, el Hijo de Dios. Todos nosotros sabemos que la mayoría de las personas en el mundo dicen que creen en Dios. Son muy pocos los que se declaran ateos o agnósticos. Y en la mayoría de los casos, los que se declaran ateos o irreligiosos es por cuestiones morales. Como dijimos, la mayor parte de la gente profesan creer en Dios, pero cada quien tiene una idea diferente acerca de Dios. Ante esta realidad, es lógica la pregunta: ¿quién tiene la razón? Dicho de otra manera, ¿cuál idea acerca de Dios es la correcta? La única idea correcta acerca de Dios es lo que la Biblia nos enseña, pues la Biblia es la palabra de Dios. Según la Biblia, lo que uno cree acerca de Dios es muy importante para nuestra salvación. El apóstol Juan nos dice que una persona puede saber si cree en Dios, en el Dios vivo y verdadero. Oiga esto: la Santa Escritura nos dice a través de los santos siervos de Dios que una persona puede saber si cree en Dios, en el Dios vivo y verdadero. ¿Y cómo sabe? Si ha nacido de nuevo, si obedece la palabra de Dios y si vence al mundo. Ese es el testimonio del apóstol Juan en su primera carta. Pero en este mensaje que hoy estamos exponiendo, vamos a ocuparnos solamente, y en forma breve, por supuesto, del nuevo nacimiento, del nacimiento de lo alto. ¿Qué significa nacer de Dios, según la Escritura? Ser nacido de Dios significa un renacimiento espiritual, es decir, ser renovado espiritualmente por el Espíritu de Dios. Es una nueva creación en el espíritu humano,
que es dotado de la naturaleza divina cuando nace de nuevo, cuando nace otra vez o nace de lo alto. De modo que si alguno está en Cristo, dice Pablo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. También dice la Escritura, hablando el apóstol Pedro, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Como puede ver, aquí hay dos cosas fundamentales. Número uno, una persona que nace de nuevo es una persona que ha recibido un milagro de Dios, un toque divino del Espíritu Santo de Dios, viniendo a su interior y haciendo una transformación interna. De tal manera, según Pedro, que cuando eso sucede, hay un milagro interno, una transformación interna, y además de eso el Señor comparte su naturaleza divina con la persona que ha nacido de nuevo. Por eso ya es un hijo de Dios. Es una obra exclusivamente de Dios, que produce un cambio radical en el alma humana. El profeta Ezequiel, por ejemplo, lo profetiza así: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Tome nota que es una obra exclusivamente de Dios. No es el esfuerzo, producto del esfuerzo humano, es una obra netamente de Dios. Él dice: yo esparciré agua limpia, y los limpiaré de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Luego dice: quitaré el corazón perverso, endurecido, rebelde y retorcido. Ese corazón que rechaza la palabra, yo lo quitaré. Ese corazón duro, insensible, lo quitaré, y pondré un corazón nuevo, un corazón sensible a la palabra de Dios. Y además agrega: pondré mi espíritu en vosotros, para que podáis guardar mis estatutos y los pongáis por obra. De manera que el nuevo nacimiento es un milagro hecho por Dios mismo en el alma humana. ¿Qué señales identifican a uno que ha nacido de lo alto o nacido de nuevo? Bueno, si consultamos al evangelista Juan, que escribe el Evangelio de Juan, escribe primera, segunda y tercera de Juan y el Apocalipsis, un gran hombre de Dios. Según Juan, la primera señal de la persona que ha nacido de lo alto es que cree en Jesucristo. Pero, ¿qué es creer en Jesucristo? Mucha gente dice que cree en Jesucristo. Si Juan dice categóricamente, dice, la primera señal de una persona que cree en Jesucristo, o sea, que ha nacido de nuevo, es que cree en Jesucristo. Alguna gente puede decir: pues todos creen en Jesucristo. Pues posiblemente todos digan que creen. ¿Qué es creer en Jesucristo? Según las Escrituras, creer en Jesucristo es creer que Jesús es el Hijo del Dios viviente, que ha venido al mundo a salvar la humanidad. Creer en Cristo es creer en su persona, es creer en su doctrina, en sus palabras, y es creer en su obra expiatoria en la cruz del Calvario. Recuerde que el Señor Jesús le preguntó a sus discípulos acerca de la opinión que ellos tenían de él mismo. Les dijo: ¿quién creen que soy yo? Y ellos dieron la opinión de muchas personas que decían: pero ustedes, ¿qué quieren? O sea, ¿qué creen acerca de mí? Y Pedro dijo: tú eres el Cristo, o sea, el Mesías, el Hijo del Dios viviente que has venido al mundo. Y el Señor Jesús le dijo: esto que has dicho no es producto de tu inteligencia humana. Te lo ha revelado el Padre que está en los cielos. Y luego agregó: sobre esta roca edificaré mi iglesia.
hablando de la expresión que el apóstol había dado acerca de Jesucristo por inspiración divina de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Él creía no solamente en un carpintero, en un buen maestro, no, él creía y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que has venido al mundo. De manera que cuando una persona ha nacido de nuevo, cree en Jesucristo. Pero no una opinión, digamos, superficial. Cree en la persona de Jesús. Cree también en su doctrina. Y también cree en su obra expiatoria en la cruz. Eso es creer en Jesucristo. Esta fe no es una mera creencia teórica acerca de los temas que ya estamos mencionando, el nuevo nacimiento. Una persona puede citar de memoria los temas de un credo sin creer conforme a la Biblia. ¿Cómo es eso? Sí, una persona puede citar la Escritura, puede citar que cree esto, que cree lo otro, pero puede ser solamente de la mente, que eso ha aprendido de memoria. Pero la fe verdadera en Cristo es una fe revelada, no meramente aprendida. No es una fe meramente intelectual. Es una fe por el Espíritu, dada a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pablo dijo que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Como puede ver, es algo sobrenatural. Nadie, puedo decir más bien dicho, que nadie, ninguna persona puede aprender a ser cristiano. No, no, puede aprender las doctrinas acerca de la fe cristiana. Pero ser cristiano es una cuestión personal y es un milagro de Dios. La persona que tiene fe revelada por el Espíritu Santo cree y confiesa que Jesús es el Hijo de Dios y que es el Hijo, no solamente el Hijo eterno de Dios, sino que también es hombre verdadero. El que tiene la fe según la palabra es nacido de Dios, dice Juan. Es nacido de nuevo. Es nueva criatura. Es convertido en un hombre nuevo. Y todo esto y mucho más no es producto de las obras humanas o de su piedad o de su esfuerzo. Es absolutamente por la gracia de Dios. El apóstol Pablo lo expresa con claridad cuando dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Si una persona ha experimentado el milagro del nuevo nacimiento o el nacimiento de lo alto, es natural que muestre frutos que dan testimonio de ese hecho milagroso en su vida. La palabra de Dios, la Biblia, la Santa Biblia, revelada por Dios o inspirada por el Espíritu Santo, nos lo revela o nos enseña con claridad que una persona que ha sido alcanzada, tocada por Dios, lo cambia de adentro para afuera, le transforma su interior. Y esta persona es natural que dé frutos. Hay testimonios en la Biblia abundantes. Así brevemente, el hecho del nacimiento de nuevo de Pablo, Saulo de Tarso. Todos sabemos quién era Saulo de Tarso. Pero cuando el Señor Jesús se aparece y toca su vida, revela su vida, a su vida se revela Él, y que esa gracia llegó al fondo de su alma, lo transformó instantáneamente. Y a partir de ese momento vemos a un hombre que ya no es el perseguidor de la iglesia, sino que es un fiel defensor de la fe. ¿Por qué? Porque había habido un cambio en su interior. El mismo Señor y Redentor nuestro nos enseña que por los frutos se conoce el árbol. Él mismo nos dijo, por sus frutos los reconoceréis o los conoceréis. El anciano Juan nos enseña en su gloriosa carta que el que pretende ser cristiano, pero no anda conforme a sus mandamientos, es un mentiroso. Estas son palabras fuertes, no las digo yo, las dice el anciano Juan.
Repito, Él nos dice que si alguien está diciendo que es cristiano y que ama a Dios, pero no guarda los mandamientos del Señor, es un mentiroso. Oiga las palabras de Juan. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Está clarito, ¿no? 1 Juan 2, 4 al 6. Las escrituras no nos engañan. ¿Quiénes nos engañamos? Somos nosotros, que nos hacemos los locos, pasamos la Biblia a la carrera, no examinamos. O la verdad es que quien no ha nacido de nuevo no puede dar frutos de un hijo de Dios. Juan nos dice que el que ha nacido de nuevo ama a Dios. El alma regenerada se da cuenta de que ha sido renovada maravillosamente por su Padre amoroso. Por esa razón responde andando en amor, amando a quien lo amó primero. Como Pablo dijo, el amor de Cristo nos constriñe. Un corazón que ama a Dios ama también su palabra. Lee la palabra, medite en ella diariamente, pues es la carta de amor de su Padre y de su Redentor. ¿Y cuántas personas dicen, yo amo a Dios y hasta cantan, amo a Dios, pero no leen la Biblia? Estas personas están engañando a sí mismos. Juan nos enseña que el que ama a Dios ama también a su hermano. Somos lavados con la misma sangre, la sangre de Jesucristo, bautizados con el mismo Espíritu, renacidos por la misma palabra, pertenecemos al mismo cuerpo de Cristo, somos la familia de Dios y estaremos en el mismo cielo. Juan dice que quien no ama a su hermano no conoce a Dios, está en tinieblas y está en muerte. De manera que quien dice que ama a Dios, pero no ama a su hermano y hace actos terribles en contra de su hermano, que no sea mentiroso. Alguno preguntará, tal vez alguien está poniendo atención y dice, bueno, eso me agrada eso. ¿Cómo puedo yo nacer de nuevo? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, según las Escrituras, ellas nos dan la respuesta. Esta fue la pregunta, precisamente, que hizo el ilustre maestro de Israel llamado Nicodemo a nuestro Señor Jesús. La respuesta de nuestro Señor Jesús fue simple pero poderosa. Dice el Señor, nadie subió al cielo, le dice el Señor a Nicodemo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3, 13 al 15. El Señor le contesta claramente, ¿quieres nacer de nuevo? Cree en el Mesías. Recibe al Mesías, acéptalo como tu Redentor, como tu Salvador y Señor. ¿Por qué? Porque todos han pecado. Todos los seres humanos están mordidos por la serpiente del pecado y solo pueden ser sanados si miran con fe a Jesús, que fue clavado en la cruz para salvarnos. Pero hay que levantar los ojos y mirarlo a Él. Dice la Santa Escritura, mirad a mí, dice el Señor, mirad a mí. El Señor mismo dice, mirad a mí. Y sed salvos todos los términos de la tierra. Hay que levantar la cabeza, mirar al Señor Jesús. El Señor Jesús está relatando parte de aquel milagro que el Señor obró en Israel. El pueblo de Israel había pecado contra Dios. Las serpientes aparecieron como juicio divino. Y estaba muriendo mucha gente. Entonces Moisés clamó al Señor. El pueblo clamó. Y el Señor le ordenó que hiciera una serpiente de metal y la pusiera en la parte alta. Y todo aquel que era mordido miraba hacia arriba y quedaba sanado. Eso nos enseñaba, era un
como una enseñanza para la humanidad, que todos los seres humanos estamos mordidos por la serpiente del mal y estamos muertos espiritualmente. Pero Jesucristo fue levantado en la cruz, murió clavado para salvarnos, y todos aquellos que en Él creen no se pierden, sino que tienen vida eterna. Por esa razón el Señor nos dice que el ser humano no puede ser salvo por ningún otro medio, solo por la fe en Jesucristo. Aunque te laves con lejía, dice el Señor, y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanece aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Jeremías 2:22. El apóstol Pedro nos dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Clarito está en la Escritura. Entonces, para nacer de nuevo, tienes que mirar hacia arriba, ver a Jesucristo que murió por ti en la cruz del Calvario. En conclusión, aquí están las palabras del juez de todos los hombres. Escúchalas muy bien. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Juan 3:7. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:5. Concluyo diciendo entonces, sin el nacimiento de lo alto, nadie puede entrar al reino de Dios. Usted decide. Gracias, Padre. Gracias por esta palabra que leímos. Gracias. Espero bendiga a las personas. Encamine a más de algunos, Señor, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Que sepan que tú, Señor, eres el único Salvador. Le ruego por ellos. Bendice a los hermanos, afiáncelos en la fe, Señor, a cada uno, y denos fuerza para seguir en la fe y no desmayemos. Padre, en el nombre de Jesucristo, por aquellos que dudan, Señor, por aquellos que están ambivalentes en su mente, esas personas que están dudando, le pido por ellos que los ayude, por mi hermana y hermano que a causa de los problemas humanos, tal vez la pobreza, la enfermedad, la pérdida de un ser querido, tal vez se encuentran decepcionados, Señor, tal vez se encuentran desilusionados, hasta enojados con usted, Padre. Perdónelos y ayúdelos, Padre mío. Levántelos, Padre Santo. Sosténgalos, por favor. En el nombre del Señor, ayúdenos a todos. ¿Sabe, Señor, que somos débiles, somos seres humanos, pecadores, y además tenemos un enemigo que nos asedia? Pero tú, Señor, nos guardas. Tu palabra dice que no nos dejará ni nos desamparará. Tu palabra dice que estamos en tus manos. Por favor, ayúdanos. No nos dejes ni un momento. Como dice tu siervo el salmista, no escondas tu rostro de nosotros. Oh Señor, escúchanos. Sabemos que tus misericordias son nuevas cada mañana. Padre, bendice a todos mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga a todos, hermanos amados, y esperamos que la lectura de la palabra les haya ayudado, animado, consolado y dándoles esperanza de salvación. Dios les bendiga a todos.